Gloria a Dios, gloria al Señor, hermanos amados y amigos que van a ver este video. Tenemos ahí unos minutos de atraso. Nos atrasamos ahí por otro compromiso, pero ya estamos acá. Si alguien se conecta, bien, si no, después van a ver este video. Lo vamos a subir al canal de YouTube con otro tema muy interesante. Por cierto, muy polémico el tema, ¿verdad? En el día de hoy, que es acerca de la disciplina en la iglesia local y los propósitos y consecuencias de ignorarla. Eso es muy interesante, hermanos amados. Así que vamos a ir ya rápidamente a la escritura en Mateo capítulo 18, 15 al 20. Voy a usar la versión de las Américas. Aquí tengo la versión también NBI. La estuve leyendo algunos textos que voy a ocupar ahí, me parecieron muy interesante la interpretación, muy buena. Entonces voy a estar ocupando las dos versiones ahorita para compartir con respecto a este tema que hay en cada tema de la escritura, hermanos amados. Siempre van a haber polémicas, posturas diferentes. Unos están de acuerdo con esto, pero otros no. Pero aquí no es que si yo estoy de acuerdo con esto, no, sino que la escritura dice y manda, eso es. Y si la escritura manda algo, nos lleva en dirección de algo, aunque yo no esté de acuerdo, es mi problema. Pero no el de la escritura, de la santa palabra. Así que voy a ir a Mateo capítulo 18, voy a usar la versión de las Américas ahorita. Versículos del 15 al 20 dice la escritura. Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno, dos o dos más, o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos, como la ley de Moisés lo mandaba. El agregado que yo le hice al final, aquí está refiriéndose a eso. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, dice, en medio de ellos. Vamos a orar. Padre y buen Dios, que estás en tu trono de majestad y de justicia. Gracias por este día de vida que nos has permitido, oh Dios poderoso. Gracias por la familia, gracias por la vida, gracias por el alimento, por el sustento, oh Dios, por tu protección, que guardaste nuestra entrada y nuestra salida de ahora y para siempre. Como dice el Salmo, Señor, gracias te lo damos ahora. Habla nuestras vidas, oh Dios Todopoderoso. Que este mensaje, Señor, sea de bendición y de meditación en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestros ministerios, Señor, en las iglesias. Y que toda la gloria y que toda la honra sean para ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y amén, hermanos. Vamos a hablar de algo muy en la escritura que raras veces son en las redes sociales. Pero a veces no se quiere hablar de esto en las iglesias, en los ministerios, acerca de la disciplina. La disciplina. Y mire qué interesante. Desde el nacimiento de la iglesia, o sea, la asamblea, ahí se dilo a la asamblea, de la asamblea de los santos, compuestas por supuesto por judíos y gentiles, ¿verdad? Que es el nuevo hombre, que ahí se da prácticamente según nuestra postura en el día de Pentecostés. Ya expliqué como 5 o 7 posturas de dónde surge la iglesia. Lo hablé la vez pasada al respecto de eso. Entonces, desde su nacimiento ahí, desde su origen en la iglesia, ahí la disciplina en la asamblea en la iglesia fue algo que
caracterizó, hermano, a la iglesia de Cristo. Eso debe entenderlo usted. Fue algo que caracterizó a la iglesia de Jesucristo. Fue una práctica bíblica prácticamente. No una práctica, un mandato bíblico. Y una práctica bíblica que se hizo en los primeros siglos y que se perdió por más de 1000 años al cristianismo ser secuestrado. Ustedes, y las verdades fundamentales de la palabra ser secuestradas y extraviadas por el catolicismo romano, pagano. Donde la iglesia se extravió prácticamente ya. No se extravió, sino que ahí, no fue iglesia desde el principio, sino que ellos tomaron ahí, ¿verdad? Y se apoderaron prácticamente políticamente y militarmente de la iglesia. Y secuestraron las verdades ahí. Por el liderazgo papista, hermano, ahí, corrupto y contaminado del mal, tomó control de la iglesia y que después se recupera, oiga bien, después es recuperado junto con otras verdades bíblicas por los reformadores, hermano. Y que después de unos siglos, después se olvidó, yo he explicado eso, después del pragmatismo, otro día, otro estudio, vamos a hablar acerca del pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Que es el gran cisma evangélico que surgió como un siglo después de la Reforma Protestante, como las grandes denominaciones históricas que surgieron ahí fueron golpeadas, hermanos, por el pragmatismo, por culpa de la escolástica. Yo estuve explicando aquel día también acerca de la escolástica, que es la escolástica, que es la mezcla de las filosofías humanistas con la teología. Ella no necesita de la sabiduría de este mundo para salvar a las personas. Y se da todo esto, todas esas verdades se comenzaron a perder. Y aún iglesias, hermanos, históricas, denominaciones históricas, dejaron algunos principios que los reformadores en sus confesiones de fe practicaban y creían, como el principio regulador. Que muchos hablan del principio regulador, pero no lo practican. Entonces, hermanos, se fueron perdiendo. Fueron olvidadas. Estas verdades fueron desechadas por muchas denominaciones cristianas conforme vinieron surgiendo la denominación tras denominación. Expliqué también allá en otro estudio anterior que está en el YouTube cómo surgieron todas las denominaciones cuando hablé de la Reforma Protestante. Hablé de eso. Cuáles fueron las denominaciones históricas que surgen y por qué empiezan a surgir un montón después de denominaciones y que se fueron apartando y apartando y apartando las verdades y las prácticas bíblicas hasta llegar a lo que estamos ahora, ¿no? En nuestros días. Y fue así, cuando estas verdades innegables, bíblicas, fueron quitadas, fueron apartadas, fueron ignoradas, hermanos. Allí, la iglesia comenzó a abrirse a la inmoralidad, al liberalismo, ahí en las denominaciones, produciendo así una generación de creyentes irrespetuosos, así como, hermanos amados, sin temor de Dios y pocos apasionados por las cosas santas del reino de Dios. Y antes de comenzar ya en materia, yo voy a decir algo. La disciplina siempre ha sido necesaria. Porque hay gente que cuando hemos hablado de este tema dice, no, pero es que eso fue en el pasado. Pero la salvación fue dada ya. No es que eso se hacía ya porque era necesario, pero aquí no. Yo creo que en las cartas a que Pablo da a Timoteo y a Tito, que vamos a ver algunos versículos, queda bien claro ahí el propósito de la disciplina y sus consecuencias de no practicarla o de ignorarla, hermanos amados. Porque ¿qué es yo les voy a decir algo, un ejemplo. Mire, disciplina hay en todo lugar. Si usted va a trabajar a una institución de gobierno, ellos tienen sus normas disciplinarias y estatutos por los que la gente se va a regir. No va a llegar ahí a hacer lo que a usted le venga en gana. Y así cualquier empresa, cualquier trabajo que usted llegue, que es formal, hay reglas.
Hay reglas disciplinarias y que si no se cumplen esas reglas, se debe de enfrentar las consecuencias. Se debe de enfrentar las consecuencias. Porque si no hay disciplina en una institución de gobierno, imagínense si en el ejército no hubiera disciplina, si en las autoridades policiales no hubiese disciplina, ellos tienen sus normas disciplinarias. Porque usted no va a llegar ahí a imponer lo que usted quiera o lo que usted piense, sino que usted va a estar aquí. Estas son nuestras normas. Esto es nuestro reglamento interno. Y este es nuestro reglamento disciplinario. Lo debe de cumplir o se va a pegar las consecuencias. Porque ¿qué es? No veamos una institución donde usted va a estudiar, una universidad, un colegio, tiene sus normas disciplinarias. Hermano, la familia, ¿qué es una familia sin disciplina? Sin la disciplina no vamos a ningún lugar, hermano. Digamos que la disciplina es aplicada a todo, hermano, y si no, pagamos las consecuencias. Si alguien es mal administrador, no tiene disciplina en la finanza, fracasa. Si alguien no tiene disciplina en lectura bíblica, ya no lee. Si alguien no tiene disciplina en la oración, son disciplinas espirituales. No las tenemos, hermanos. Fracasamos. Entonces, no se puede vivir sin disciplina. Hay que poner esto en nuestro corazón. Y ahora la iglesia, por eso le dijo Pablo a Timoteo, porque si tardo le dice, ya te he escrito estas cosas y le pone todas las reglas de los líderes, lo que se va a hacer, cómo va a ser la adoración en la iglesia. Por si tardo le dice, sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos amados, la iglesia del Señor no se va a conducir como usted le venga en gana. No se le va a servir como venía un mensaje atrás diciendo, ni se le va a adorar como usted se le ocurre en su mente, sino que ya las normas ya están establecidas en la palabra de Dios. Eso debemos de tenerlo muy, pero muy claro. Porque si no comprendemos eso, vamos a fracasar. Vamos a fracasar. Sin disciplina, no vamos a ningún lado. Y la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, es donde más debe haber disciplina y un cuidado de allí, hermano, porque la iglesia del Señor, yo quiero decirlo aquí hasta ahora, no es inclusiva, como muchos quieren hacer ver pastores, no. La iglesia no es inclusiva, hermano. Dios bendiga, hermano. Francisco, bendiciones. Un abrazo, hermano, allá, Argentina. La iglesia del Señor no es inclusiva, la iglesia del Señor es exclusiva. Que en teoría debería estar compuesta en la iglesia local por gente que ha confesado a Jesucristo, se ha arrepentido, ha recibido la gracia de Dios por la fe en Jesucristo, hermanos. Se ha bautizado, ¿verdad? Como testimonio de fe y obediencia a la palabra y anda en novedad de vida nueva. En teoría, esta gente debería componer la iglesia y estar adentro de la iglesia. Que siempre va a infiltración y se puede infiltrar a alguien correcto. Dios bendiga, hermano. José, estamos hablando voy iniciando ahorita, me agarró un poco la tarde algo, acerca de la disciplina en la iglesia local y sus propósitos y consecuencias de ignorarla, hermanos amados. Y estamos diciendo que hay disciplina en todas instituciones de gobierno, en autoridades militares, todos tienen disciplina, reglas disciplinarias. Y la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, no las quiere tener, hermanos amados. Entonces, y esa es la consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, hermanos, en la iglesia. Inmoralidad, irrespeto, hermanos. Falta de pasión por las cosas de Dios. Porque la iglesia ha perdido la disciplina. Ha perdido la disciplina del Señor. Y la iglesia, como decía al final que estaba hablando, no es inclusiva, es exclusiva, hermano. Es exclusiva. Y en teoría debería ser formada por gente que se ha arrepentido y ha confesado a Jesucristo, hermano. Y que anda en novedad de vida. Pero no es así. Ahora bien, y yo escucho frases que a mí me da tristeza.
porque hoy la iglesia moderna, lo que es bíblico y lo que la Biblia manda, gloria a Dios, lo que la Biblia manda, no lo hacemos. Y lo que la Biblia no manda, lo estamos haciendo ahora. Ese es el problema de la disciplina, de la falta de disciplina. Ahora rápidamente yo quiero, hermanos, comenzar a enseñar los propósitos de la disciplina en la iglesia local y por qué es necesaria, y lo vamos a mostrar. Y los que capten esto van a decir, hoy entiendo el por qué veo esto en la congregación, o sucede esto en mi iglesia. Usted va a entender el por qué. Porque sin disciplina, hermano, hay un desenfreno terrible. Y ahora yo quiero hablar acerca del primer propósito de lo que es la disciplina, hermanos, en la iglesia local y por qué se debe practicar este mandato bíblico de la disciplina en la iglesia local. Primer propósito de la disciplina. Porque yo le voy a decir algo antes de continuar, porque muchos dicen, no, hermano, que son los tiempos aquellos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? El Señor lo va a cambiar algún día a la persona. No podemos juzgar. Y empezamos a poner un montón de peros, hermano. No podemos meternos en la vida de nadie. Que la disciplina no es que vamos a andar detrás de la persona día y noche viendo que no, hermano. Es cuando algo sucede que está afectando a la congregación, a la iglesia, y se debe de confrontar. No se trata de andarle averiguando la vida a las personas, porque veo que hay pastores en las redes sociales y a eso se han dedicado ahora, a mandar, ve aquí, y exponer en vez de estar enseñando la Escritura, lo que Dios manda. La tristeza, la verdad. Primer propósito, la disciplina en la iglesia local. Primero, número 1. La disciplina glorifica a Dios mediante la obediencia a las Escrituras, hermano. La disciplina glorifica a Dios mediante la obediencia a las Escrituras. Ya vimos lo que leímos ahí en Mateo 18 del 15 al 20. Quiero usar la versión NBI. Aquí tengo esta Biblia de estudio arqueológica, muy buena. Tiene muchos buenos datos históricos y todo eso, hermano. Esta Biblia es muy buena. Tiene bastantes notas de estudio y más que todo arqueología y cultura. Tiene mucha cultura, muy buena. Buenos. Tiene algunos buenos datos ahí. Y ve lo que dice, voy a leer en la NBI, Romanos 6 del 1 al 2. La disciplina en primer propósito, ¿por qué debe practicarse disciplina eclesiástica? Es porque la disciplina glorifica a Dios mediante la obediencia a las Escrituras. Vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 6, dijimos. Aquí estamos. Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Dice la Escritura. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó en el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, dice ahí, hermanos, la Escritura. Es interesante. Entonces, el propósito de la disciplina, uno es, hermanos, amamos, glorificar a Dios mediante la obediencia a las Escrituras. Y dice, voy a leer otro texto, segunda de Tesalonicenses 3. Vamos a ir más adelante. Aquí estamos. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Aquí está, hermanos. 3:6 dice la Escritura. Hermanos,
En el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago, dice, y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho de tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Qué tremendo, ¿no? Para darles, dice ahí, un buen ejemplo. Sigamos leyendo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado que entre ustedes hay algunos que andan de vagos sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacerle bien. Si alguno, escuche, no obedece, ¿cuál es el propósito de la disciplina? Glorificar a Dios mediante la obediencia a las Escrituras. Dice, si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denúncienlo públicamente. No se relacionen con él para que se avergüence, sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonestándolo como a hermano. La disciplina debe ser con amor, con misericordia, pero debe hacerse también con carácter, con rectitud, pero con amor y misericordia. Debe hacerse la disciplina del Señor. Hermanos amados. Así que voy a leer otro texto aquí. Tito 1:10 al 14. Vamos a ir aquí cerca, estamos. Timoteo. Aquí estamos. Tito. Aquí está. Dice la Escritura. Y que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A eso hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe, y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son simples mentirosos, malas bestias, glutones perezosos, y es la verdad, porque eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Esas leyendas que estos judaizantes estaban haciendo ahí prácticamente no era de la palabra de Dios ni nada, sino cosas que ellos mismos habían inventado en sus comentarios. Y así podía seguir muchos textos. Entonces, hermanos amados, el primer propósito de la disciplina eclesiástica es glorificar a Dios mediante la obediencia a las Escrituras. Cuando la Biblia se obedece como está escrita, nosotros glorificamos a Dios. Y hay un tema por ahí que se está dando en las redes sociales, ¿va? De la bendita Navidad, y me dice, hermano, ¿y por qué no hace eso? Porque Dios no lo ha mandado, hermano. Si Dios no lo ha mandado, si yo no lo hago, le estoy glorificando a Él y obedeciendo la santa palabra del Señor. Otros dicen que es cuestión de conciencia, pero yo no creo eso. Ya expliqué aquel día que esa cuestión de conciencia es con los sacrificados, los ídolos. Lo demás, hermano, no es cuestión de conciencia, es cuestión de obediencia. Es cuestión de obediencia a la Escritura. Entonces, en primer lugar, primer propósito de la disciplina eclesiástica es glorificar a Dios, hermanos, mediante la obediencia a su santa palabra, la Escritura. Segundo propósito, escucha esto. Y después al final vamos a hablar cómo es que la disciplina se aplica. Segundo propósito, para mantener la pureza de la iglesia y su adoración. O sea, proteger a la iglesia de inmoralidades y falsas enseñanzas. Muy interesante. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios 5.
Voy a usar siempre la NBI porque primera carta a los Corintios, capítulo 5. Aquí estamos ya, hermanos, amados. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice la Escritura: entreguen a ese hombre, dice, a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día. No me voy a meter en el texto porque ya me podrían hacer muchas preguntas. Hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura. Está hablando del pecado. Y esto tenía que ver con las fiestas. Ellos sabían, hermano, Pablo, lo que está escribiendo como rabino, porque tenía que ver con las fiestas judías de la levadura que se sacaba de todas las casas, porque era una tipología de pecado. Y después Jesús manda a los discípulos que se cuiden de la levadura de Herodes. Y después le dice de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y se quedan ellos así. Yo tengo un sermón de cada uno. La levadura de Herodes, la levadura del mundo. El mundo, fiesta, glotonería, borracheras, vida sexual desenfrenada. La levadura de los fariseos, la hipocresía, el pecado de la hipocresía. La levadura de los saduceos, la levadura de la herejía, porque ellos no creían en los ángeles, creían que solo la Torá era la Biblia, no creían en los profetas ni los escritos, no creían en la resurrección de los muertos. Tremendo. Y después también Pablo habla acerca de la levadura de los corintios, y es la levadura del orgullo. Se habían enorgullecido de su pecado. Tengo un mensaje también de eso. El pecado, el orgullo. Es lo que se está refiriendo acá. Y dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo es en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido, ¿qué dice? Sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho, escucha esto, que no se relacionen con personas inmorales, hermano. Por supuesto, no me referiría a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros o estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo, ya no hacer negocios con ellos, ni saludarles, pero no se está refiriendo a ellos. Aquí no se dice que vamos a convivir con ellos, pero sí podemos tener tratos con ellos. Ahí, ¿verdad? Porque no sabemos, cuando usted está haciendo un negocio o va a aquel lugar, no sabe con quién lo está haciendo. ¿Me entiende? Y no está haciendo una coinonía de relación. Pero en esta carta dice, quiero aclararles que no se deben relacionar ya. O sea, convivir con nadie que llamándose hermano sea fornicario e inmoral, o avaro, o idólatra, o columnador, o borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Ay, qué terrible, hermano. Por eso es necesaria disciplina eclesiástica en la iglesia, porque el segundo propósito de la disciplina es que mantiene la pureza de la iglesia y su adoración. Bueno, claro, cualquiera no le gustaría decir, esto solo de santos se la llevan, es solo de religiosos, porque ¿quiénes somos para juzgar? Pero es así, hermano, el propósito allí. Y así les dice el apóstol aquí Pablo, con tal que dice que es cristiano y vive en inmoralidad, cualquiera de estos pecados, ni siquiera coman con él, no se sienten con él, porque si nosotros nos relacionamos con ellos, hermanos, y se aceptan así este tipo de personas en la iglesia, está bien que pueden llegar así, los pecadores pueden llegar a la iglesia y llegan y escuchan el mensaje y se arrepienten, y gloria a Dios por ello, hermano. Pueden llegar en inmoralidad, en idolatría, en perversidad, pero ellos no se van a quedar viviendo así en la iglesia, sino porque se han arrepentido verdaderamente, han sido justificados, va a comenzar un cambio y una transformación en la vida de ellos. Y así lo dice Pablo. Pero si alguno dice ser esto y esto, ni siquiera coman con él, no se junten, no se relacionen con él. Porque si lo hacemos, le estamos diciendo, te estamos aceptando así como sos, pues no hay problema. Y así vas a entrar al cielo, y eso es totalmente falso, no es así. Qué tremendo. ¿Acaso me toca a mí juzgar los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro?
Dios juzgará a los de afuera, expulsen a ese malvado entre ustedes. Es un pecado en moralidad que los corintios no habían querido hacer, los pastores, los líderes, hermanos, como decimos en mi país, habían hecho lo del ojo pacho que no veían. Y muchos líderes espirituales somos así, porque hay otros intereses de por medio, hermanos. No queremos disciplinar en la iglesia, no queremos exhortar, no queremos alzar la voz ni hablar fuerte en la palabra, porque la gente se va a asustar y se va a ir y se va a caer el comercio evangélico, el negocio evangélico que tenemos quizás muchas veces. Qué terrible. Entonces, ¿cuál es el primer propósito, dijimos, de la disciplina eclesiástica? Glorificar a Dios mediante la obediencia a su santa palabra. 2, mantener la pureza de la iglesia y su adoración. 3, tercer propósito de la disciplina eclesiástica, hermano, por supuesto en la iglesia local. Esto es la iglesia local, porque dice acá, para crear confianza en la integridad doctrinal sana. Tercer propósito de la disciplina, para crear confianza en la integridad sana. Primera carta a Timoteo 1:19. Vamos a ir nuevamente hacia allá. Aquí estamos ya, hermanos. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice la Escritura. Y mantengas la fe. Y mantengas la fe y una buena conciencia. Y mantengas la fe, dice allí, hermanos amados, y una buena conciencia, por no hacerle caso a la conciencia. Algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar, diciendo, mire qué tremendo, para que aprendan a no blasfemar. Y más adelante Pablo los acusa que estos andaban enseñando cosas que nada que ver, hermano, apartados totalmente de la verdad bíblica de lo que Pablo les había enseñado y que el Señor Jesucristo había enseñado, los apóstoles habían enseñado. Entonces, la disciplina eclesiástica, otro propósito es crear confianza en la integridad doctrinal. Entonces van a decir, bueno, en esta iglesia sí se preocupan por la doctrina, por la ortodoxia. Hermano, la iglesia de Éfeso, el Señor, el Espíritu dice, no soportas a los malos. Tenían buena doctrina, practicaban disciplina, hermano. Esa iglesia de Éfeso era tremenda. Solo que ya lo hacían por puro ritualismo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ellos no soportaban a los malos, ni a los que dicen ser apóstoles y los hallado mentirosos, les dijo. Eran así, hermano. Esta iglesia practicaba esto. Practicaba esta iglesia la disciplina, practicaba la disciplina. Y por eso ella ha mantenido así la iglesia doctrinalmente pura, protegida, hermano. Porque hoy en las iglesias no se hace eso. Y llega gente de un lado y de otro con una creencia, con otro, y la abrazan y lo adoptan y lo dejan estar así. Ese es el problema de la falta de disciplina. Cuarto propósito de la disciplina en la iglesia, hermano, esto es buenísimo, me gusta, para evangelizar a los inconversos que se esconden en la iglesia, porque hay gente que se esconde en la iglesia. Yo siempre lo he dicho, toda iglesia, por muy grande, que sea, mediana, chica, micro iglesia, hermano, no toda la gente es nacida de nuevo, hermano. Uno como pastor a veces se duerme en los laureles, ¿verdad? Y ve la gente y todo ordenado y que se sirve. Y uno da por sentado que todas las personas son salvas y son nacidas de nuevo. Pero yo le voy a decir algo. En toda congregación, no toda la gente nació de nuevo. Y por eso es necesaria la disciplina eclesiástica. Para evangelizar los inconversos que se esconden en la iglesia. Mateo 13 habla al respecto, se recuerdan del trigo y la cizaña que van creciendo juntos. Entonces, Dios usa la disciplina de la iglesia para salvar la cizaña que quiere estar junto al trigo. Pero si no lo hacemos,
Entonces, esta gente va a estar en la iglesia allí, va a estar sirviendo con liderazgos, con privilegios, con aquello, con lo otro, hasta liderando como lo hacía allá en la carta de Juan, la tercera carta, de otra vez que hablamos, hermano. Entonces, la disciplina es necesaria porque Dios la va a usar para salvar a la cizaña, hermano, y darle una oportunidad de arrepentimiento. Mira lo que dice ahí en 2 Timoteo, más adelante, capítulo 2:24. 2 Timoteo 2:24 dice la escritura. Permítanme. Aquí estamos ya. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios, los que se le oponen, dice la Reina Valera, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, hermanos, de la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay gente que se opone muchas veces en las iglesias y en las naciones. Y a veces, muchas veces, hay gente que no nació de nuevo. Entonces, nosotros debemos de usar la escritura, hermano, usar la disciplina para evangelizar a estas personas que están ahí. Pero no decimos nada. Si no hacemos nada, entonces esta gente va a estar allí creyendo que son creyentes y que van a entrar campantes al reino de los cielos con un estilo de vida que desagrada a Dios. Y los responsables vamos a hacer lo que estemos al frente de ese ministerio. Dios bendiga a mi hermana Cristi, allá en Rosario. Ahí está mi esposa también conectada por allá. Sí. Ahí está conectada, viendo el mensaje. Aquí cerca está de mí. Ahora bien, porque hay que entender esto, hermanos amados. Alguien me preguntó un día, hermanos, ¿cuál es la diferencia entre pecar y ser esclavo del pecado? Buena pregunta. ¿Puede un creyente nacido de nuevo, regenerado, justificado, cometer un pecado? Lo hemos encontrado a la luz de la Escritura que sí. Pero hay otra pregunta. ¿Puede un creyente nacido de nuevo, justificado, regenerado, santificado, vivir en el pecado como un estilo de vida o ser practicante del pecado? No, no puede. Porque su nueva naturaleza no lo va a dejar. Así lo dice la primera carta de Juan, que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo no peca desde el principio. Pero si alguno peca, dice, allá pecó usted en Dios de allá. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Señor. Porque si una oveja se cae en un fango, en un lodo, y lo explicamos la vez pasada, eso, si un cerdo, un puerco es convertido en una oveja, su naturaleza es cambiada y el puerco le gusta el lodo, le gusta la suciedad, la basura, pero cambia su naturaleza a una oveja. Puede caer una oveja en un fango, sí, cuando ella va a pastorear, pero ellos por su naturaleza no les gusta lo sucio, se sacuden y empiezan a me. Entonces, y esa es la evidencia que hemos nacido de nuevo. Cuando alguien peca o le falla a Dios, se siente sucio y busca el arrepentimiento y el reconcilio con el Señor. No se queda allí, hermanos amados. Y esa es la diferencia. El creyente cuando peca tiene la capacidad dada por la gracia de Dios para arrepentirse y para resistir al pecado. Y el esclavo vive y se deleita en el pecado como un estilo de vida, hermanos amados. Así que si somos esclavos del pecado y practicantes del pecado, no podemos decir que hemos nacido de nuevo, hermano, porque ahí es donde el movimiento carismático ataca la doctrina de la seguridad de la salvación, ¿va? Y ellos leen mal y han entendido mal, hermano, porque dicen, no, es que estos dicen que pueden vivir como sea y igual se van a salvar. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? ¿De dónde han sacado eso? Si la perseverancia de los santos dice que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, Filipenses capítulo 1, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El que ha querido verdaderamente, día tras día, mes tras mes, año tras año, Dios lo va a llevar, lo va a ir limpiando, lo va a ir llevando a una madurez hasta la estatura del varón perfecto que Cristo Jesús. No es que va a vivir como Él quiere y haga lo que quiera. ¿Quién dice eso? Enseña eso. Y nos acusan de eso por creer en la perseverancia de los santos.
de salvo siempre salvo, ¿no? Salvo siempre salvo, yo no creo eso. Eso es vivir como yo quiero y morir para el cielo. No. La perseverancia de los santos, no de los impíos, hermanos amados. Entonces el esclavo vive y se deleita en el pecado como un estilo de vida. El creyente no. El creyente le duele ese pecado, la primera carta de Juan. Le duele. Y es por eso que la disciplina es necesaria, hermano, en la iglesia. Ya lo vuelvo a repetir. ¿Qué es una familia sin disciplina? ¿Qué sería una empresa sin disciplina? ¿Qué sería un negocio sin disciplina? Porque creo que mucha gente ha triunfado, hermano, en los negocios, en los emprendimientos, porque han sido disciplinados. No crea que así por así. Ha habido disciplina. Pero no es posible que en todo este mundo, en todas las áreas de este mundo que rodea, haya disciplina y en la iglesia de Cristo la gente quiere hacer lo que le venga en gana. Eso no puede ser así. Y voy con el quinto propósito de la disciplina eclesiástica, hermano, la iglesia local. Y el quinto propósito por el cual se debe practicar la disciplina es para dejar un ejemplo, para animar a otros a no pecar, hermano. Mire qué bonito esto. Para animar a otros a no pecar, o sea, que teman a Dios. Y vamos a la 1 de Timoteo 5:20. Y donde la gente dice, pastor, pero esto fue en esos tiempos, hermano. Estas se llaman cartas pastorales, donde Pablo está escribiendo ya a Tito, sus discípulos, a Timoteo, cómo deben dirigir la iglesia, cómo se deben escoger los líderes, cómo se deben escoger los ancianos, los requisitos, esto, cómo se debe tratar aquello, cómo se debe tratar lo otro. Le empieza a dar instrucciones, cómo se debe disciplinar el pecado, tratar con un caso de pecado. Ahí está, hermano, son cartas pastorales que todo pastor y predicador lo debería tomar en cuenta y meterlas aquí en el corazón. Estas cartas, hermano. Y le dice aquí en el 5:20, 1 Timoteo 5:20. Escuche esto. A los que pecan, dice, allá dice la Reina Valera, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Aquí dice, repréndelos en público para que sirva de escarmiento, dice. Escucha, hermano. Claro, aquí no va a hablar lo de Mateo 5, pero ya lo pasó, el proceso, porque el proceso de la disciplina eclesiástica es, primer paso, el hermano que peca contra otro hermano. ¿Sabía usted? Y aquí vamos a botar conceptos que la gente tiene mayormente en el movimiento carismático, porque yo he escuchado acerca de procesos disciplinarios que a mí me da risa. Y una vez, como no conozco tantas personas, mis hermanos, fui que hice un proceso que a mí no me gustó, porque va a creer que los que estaban haciendo el proceso de disciplina estaban peor que el que estaban disciplinando, pero como ellos son los líderes. Y la Biblia enseña que no solo los líderes van a practicar disciplina eclesiástica, sino ahí es un hermano que peca contra otro. Incluso yo como pastor puedo pecar contra un hermano y el hermano puede venir a mí y practicarme disciplina eclesiástica, hermano. Porque los pastores no somos como le dijera así, de que está en un pedestal ahí y que nadie le puede decir nada. No es así. Un miembro de una iglesia puede practicar disciplina a un anciano. Simplemente que la Biblia protege al anciano, al pastor, por calumnias que pueden haber. Por eso dice ya Timoteo, contra un anciano no omitas acusación a la ligera, le dice Pablo a Timoteo. Escuche, ¿no? Que hay que ir bien y que tienen que haber 2 o 3 testigos para la acusación que se le va a presentar a él. A un hermano solo con un testigo, nada más. Pero aquí a los ancianos los protege por lo que puede verse siempre de calumnia, de difamación en contra del evangelio y del reino de Dios que puede haber. Por eso le dice, contra un anciano no omitas acusación a la ligera, sino que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra de lo que se le va a acusar, se le debe comprobar. Pero aquí, hermano, el proceso es de que primero la disciplina es en privado. Y quienes no quieren hacer esto, no, pastor, cuando nosotros abrazamos esta doctrina, porque antes así fue enseñado yo, hermano. Nosotros no podemos juzgar a los hermanos, ni a nadie se le puede echar de la iglesia. ¿Quién dice de que no, hermano? Miren, las empresas, yo he trabajado en buenas empresas de ejecutivo de ventas durante mi juventud estos años. Buenos salarios, pero unos reglamentos tremendos.
Primero, 1, amonestación verbal. 2, escrito. 3, despedido. No, despedido, sin tanta cosa, hermano. Así es, pues, porque ellos van a proteger sus intereses, los empresarios y todo lo que tienen ahí, y deben de ser un ejemplo ahí también, porque si un empresario permite cosas ahí, hermano, en su negocio, en su empresa, y le causa pérdidas, pero como él lo permitió, entonces el otro lo va a hacer, y el que lo va a hacer, aquel no le dijo nada. Igualmente es en la iglesia, mi hermano. Si no se practica disciplina eclesiástica, brother, como aquel no le dijo nada, yo lo voy a hacer tan. Igual es en la familia. Si usted tiene 3, 4, 5 hijos y un hijo hizo una falta grave y usted no lo disciplina, cuando otro hijo cometa otra falta igual o peor y usted le quiere decir algo, le va a decir, pero aquel mira lo que hizo, usted nada le dijo, callado se quedó. Estamos, hermano, por eso es necesario. Y el proceso consta de esa manera. Llama a tu hermano, dice, en privado, repréndelo estándolos tú y él solo. Y si alguien descubre un pecado, una falta, un miembro de la iglesia, cualquier miembro de la iglesia. Pero nosotros la gente lo que hace, hermano, es ir a contarle a todo el mundo. Y aquí, mire, hermano, me la encontré por allá. Y no es así. Debemos de ser bíblicos. Dice, llámalo en privado. Y le dice, hermano, eres hermano en la fe. Tú eres hermano. Eres el cuerpo de Cristo y el cuerpo se duele. Mira, pero ¿por qué estás haciendo esto? Esto no es correcto lo que la Escritura dice. Y ahí dice el texto en Mateo que estamos leyendo. Si tu hermano se arrepintiese, ha ganado a tu hermano. Y ahí se acabó, hermano. Usted no le va a andar contando a todo el mundo. Yo encontré al hermano fulano e hizo aquello. Es lo que está enseñando la Escritura, hermano. Pero si no se arrepiente y sabe, ay, ¿usted quién es para meterme en su vida? No se ha metido, hermano, métase en su propia vida. Ahora ya empieza el hombre. Y él quiere estar en la iglesia hasta con privilegio. Entonces, llámelo, dice 2 o 3 testigos, le diga, va. Y lo vuelve a llamar y enfrente los 2 testigos, la persona le dice, hermanos, yo encontré a Julano tal con esta falta, este pecado, cualquier tipo de pecado moral. Y ya ustedes son testigos que ya lo amonesté la primera vez y ahora la segunda vez. Si el hermano allí se arrepiente, ahí terminó el proceso de disciplina. Claro, si tiene este privilegio y todo, la iglesia lo que hace es quitar privilegios. Pero quitar los privilegios no es disciplinar a la persona, disciplinarla es expulsarla de la iglesia. Esa es la disciplina, la expulsión, hermano, por no arrepentirse. Y viene, y si él se arrepiente, pues dice, ha ganado a tu hermano, y ahí queda. Pero si no te oyese a ti, ni a los hermanos, dice, ahí viene, dilo a la asamblea, dilo a la iglesia. Hermanos, qué terrible. Qué tremendo eso, hermanos. Mi hijo mayor, recién ido para Estados Unidos. Después estuve hablando con él yo. Y se empezó a congregar allí en Grace Community Church. Se congregó y me escribía y me mandaba los mensajes. Y me decía allá en California, mira papá esto. Y él como iba a una iglesia bautista arminiana, cuando él llega allá, hermano, y encuentra, y en el primer culto que él entra se asustó, porque había un proceso disciplinario y él se quedó. Y me dice, papá, ¿por qué hicieron eso? Y a un pastor, hermano, de allí, de los más fieles, contaban que lo estaban practicando disciplina y quitando sus cargos y todo, hermano. Y que ya no podía hacer el ministerio por el pecado al cual se le había descubierto. Y él aceptaba la disciplina. Y me dijo, papá, ¿por qué es así esto? ¿Por qué? Yo no entiendo. Y ya le agarré el texto y le expliqué todo esto con amor a mi hijo mayor. Lo agarré como 1 hora, esto y esto. Y después sirvió porque me presentó un amigo ahí, también muy querido ahí en California. Él es nacido allá, le cuesta hablar español. Y tenía una radio cristiana allá. Y mi hijo lo llevó allá a la iglesia, le gustó. Y después estudió y le gustó al hermano allá. Y hoy está en una iglesia siempre ahí bíblica, pero solo de gringos, hermano. Y él es como traductor. Y empezó a grabar programas. Grabé como 5 programas con una radio en California, el del Evangelio, que es el Evangelio, la pluralidad divina, la Trinidad, y grabamos varios mensajes con el hermano. Y ahí quedó y le expliqué, y ahí le expliqué también este tema a él ahí, y me dijo, me parece interesante, muy bueno, y así entendió mi hijo, hermano. Claro, la iglesia se asusta, el que llega allí, el nuevo miembro, el que está madurando en la fe, cuando de eso, ¿qué va a decir? Bueno, tengo que cuidarme yo de no hacer esto.
Cuando usted disciplina a su hijo, hermano, por alguna falta que hizo, sus otros hijos, pues frenémosle, porque así como papá disciplinó, ¿qué nos va a disciplinar también a nosotros? ¿Entienden, hermanos amados? Ahí está. Entonces, el quinto propósito de la disciplina es para dejar un ejemplo, para alentar a otros a no pecar. Y dice 1 Timoteo 5:20, ya lo leímos. A los que pecan, repréndelos en público para que sirva de escarmiento, dice la traducción. Ya queda sin ganas, hermano. Lo que le dijo Pablo a los Corintios, ustedes no han disciplinado este pecado, se han llenado de orgullo ustedes. No entienden que un poco de levadura y se leuda toda la masa. Usted le echa levadura, un poco de levadura a la masa, se leuda toda, se contamina, hermano. Por eso que se utiliza mucho la levadura como una tipología de pecado en la Escritura, hermano. Y si nosotros no disciplinamos el pecado en la iglesia, dejamos un poquito, cuando venimos a ver, hermano, ya estamos como la iglesia de Corintios. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermanos amados. Pero así es. Así es. Y muchos lo que hacen, no, es que quienes somos para juzgar, solo Dios puede juzgar. No dijo Pablo, pues al tal ya lo he juzgado el perverso, yo sáquenlo de la iglesia. Dijo. Y cuando se arrepintió, dijo, reciban nuevamente. Porque él se arrepintió y se humilló. El que es hijo de Dios, cuando se le practica disciplina, hermano, eclesiástica, y aún se puede expulsar de la iglesia, regresa. Él no va a poder estarse en la congregación de los santos y la comunidad, y regresa nuevamente arrepentido, como ese de Corinto. Entonces, por eso es muy importante la disciplina eclesiástica, porque eso va a alentar a otros a no pecar. Y así es el proceso que lleva uno. Reprenderlo en privado. 2, llama a 2 o 3 testigos contigo. 3, dilo a la iglesia, dice ahí, hermano, de Mateo. No es fácil. ¿Usted cree que es fácil pararse en un púlpito y decir, bueno, hermanos, el hermano Julano, pues se le encontró con este pecado, se le amonestó en privado, no se quiso arrepentir, se le mostraron pruebas, pero no le importó, se llamaron 2 o 3 testigos y se rehusó, se enorgulleció más. Así que ahora, dilo a la iglesia, él es, ahí está. Así es, hermano, la disciplina. Claro, no es para destruirlo. El propósito de la disciplina debe ser con amor y misericordia, hermano. Para que se arrepienta él y haber ganado a tu hermano. No podemos practicar la disciplina para destruir, hermano, sino para salvar al hermano, para traerle el arrepentimiento, hermanos amados. Y cuando hizo dilo a la iglesia, la idea es que la iglesia venga y le diga, hermano, reacciona, arrepiéntete de tu pecado, pide perdón a Dios, Dios te va a disciplinar, haz esto, lo otro, eres un buen elemento. Y empieza la iglesia a tratarlo ahí, hermano, a modo de evangelizarlo, a modo de hacerlo entrar en razón. Pero si no escucha a la iglesia que dice después allá en Mateo, ténganlo por gentil y publicano, o sea, un perro sangrón, un inconverso, un impío, y evangelícelo para que se arrepienta. ¿No? Ese es el proceso eclesiástico que se debería de llevar a la iglesia. Pero, ¿sabe que hay gente que en las iglesias, yo por eso he dicho que el movimiento carismático usa mal esta disciplina, porque ellos lo que hacen es quitar los privilegios a la gente. Ya no va a tocar tal instrumento y lo sientan ahí 3 meses, pero no se arrepiente de su pecado, ya está ahí. Me quitaron los privilegios, ya me disciplinaron. No, la disciplina es que si no se arrepiente, que expulsaron a la iglesia. Y un día me dijo alguien, no, es que no se puede sacar a alguien de la iglesia, ¿cómo vamos a echar de la iglesia a alguien? No, sí se puede, porque la iglesia no es inclusiva, es exclusiva. Dios te bendiga, Humberto. Hermanos amados, y está el quinto propósito, es para dejar un ejemplo y alentar a los demás a no pecar, hermano. ¿Por qué cree que Dios trató tan duramente a Israel? Le voy a poner un ejemplo. En el antiguo pacto, lo disciplinó, hermano. Ahí vieron momentos, las murmuraciones en el desierto. Y después Pablo le dice a los corintios, hermano, que el Señor nos dejó estas cosas como ejemplo a nosotros, dice, para que no pequemos como ellos pecaron, ni murmuremos, ni seamos idólatras, ni morales como ellos fueron. ¿No? Un ejemplo. Lo dejó como ejemplo, hermano. Así como cuando mandó cautivo al reino del norte, lo hizo con disciplina, como un ejemplo al reino del sur, pero sus hermanos del reino del sur no quisieron entender.
Y se fueron por el mismo camino también de la disciplina y el juicio de Dios. Sexto propósito de la disciplina eclesiástica, hermano. Y claro, que los testigos que van a ser llamados en el proceso es gente que anda correctamente, porque si anda otro, ¿y a qué le va a decir? Ay, vos qué me vas a decir a mí si yo ya se armó otra peor. Tiene que ser gente que está solvente, hermano, en lo que va a hacer. Propósito número 6 de la disciplina eclesiástica, sexto propósito, para refutar y silenciar a los falsos maestros, para señalar a los falsos maestros. Ahí está la disciplina, hermano. Dice, vamos a ir allí. Romanos 16. Después voy a regresar. Vamos a comenzar por por Tito. Aquí tengo cerca yo a Tito. Después vamos a regresar allá a Romanos. Dice Tito 1, del 10 al 14, dice la Escritura. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Esto lo leí al principio. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malas. Entonces, el propósito de la disciplina es para exponerlos, hermano. Es para exponer sus falsedades, como lo hizo Juan cuando escribió su primera carta. Y expulsa a los falsos maestros, y expuso a los falsos maestros. Ya le expliqué yo ya en cómo saber si soy salvo. Y después de eso, hermano, se van para las casas. Y ellos lo están recibiendo y escribe con la segunda carta con ese propósito, que no reciban en sus casas. No sé, deben ser hospedadores con ellos, porque llevan doctrinas heréticas. Es bien interesante. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 16, veamos atrás. Romanos 16. Esto ya, hermanos. Estoy usando nueva NBI, nueva versión internacional de estudio. Aquí estamos ya. Esta Biblia tiene muchas hojas, tiene muchas notas de estudio, de introducción, de papiro, bien, buenísima, buena información. Romanos 16, 17 y 18 dice la Escritura. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos, con palabras suaves y lisonjeras, engañan, dicen, a los ingenuos. Entonces, el sexto propósito de la disciplina es refutar y exponer a los falsos maestros, callarles la boca a los falsos maestros. El proceso de la disciplina, hermanos, eclesiástica. Pero como no hay disciplina, hermanos, surgen maestros por doquier. En las mismas denominaciones se levantan los maestros. Número 7. Séptimo propósito de la disciplina eclesiástica en la iglesia, hermano. Esto es bueno para restaurar a los creyentes que han pecado y se arrepienten. ¿Interesante es? Para restaurar a los creyentes que han pecado y se arrepienten. Ya lo vimos, Mateo 18, el 15 al 20. Ese es el propósito. El propósito es restaurar, no es destruir, hermano, ¿me entiendes? La disciplina, no es destruir. Porque yo veo que en las iglesias que hacen así, ¿verdad? En estas iglesias carismáticas que practican disciplina y quitan al hermano, lo sientan a la última banca, y ya están todos los santos adelante, espirituales, y el pobre está ahí atrás, sentado así, regañando al hermano. Sí, ahí está ese pecador, ahí está. No es así, hermano. La disciplina, el propósito debe ser restaurar a los que han pecado y llevarlos al arrepentimiento con amor y misericordia. Y es lo que dice Gálatas 6, del 1 al 5. Aquí sí, esto se va a poner bueno. Gálatas
6, del 1 al 5. Hermanos, si alguien es sorprendido, Reina Valera dice alguna falta, pero aquí me gusta, pues alguno es sorprendido en pecado, dice, correcto, así es. Ustedes que son espirituales, los que andan caminando bien, hermano, en ese momento, deben restaurarlo, dice, con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también ustedes pueden ser tentados. Ay, hermano. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue su propia responsabilidad, dice la Escritura aquí, hermanos amados. Entonces, dice, no, ustedes que son espirituales, restaurándoles. No sé que tú también cometas la misma falta, dice la Escritura, con amor, misericordia y gracia, porque tú las puedes necesitar después. Estamos, hermano. Entonces, el séptimo propósito de la disciplina eclesiástica es para restaurar a los creyentes que han pecado, se arrepienten. Porque los verdaderos creyentes se arrepienten y confiesan su pecado y se apartan. Los que no, hermanos amados. Número 8. Octavo propósito de la disciplina, hermano, eclesiástica en la iglesia. Este es muy importante. Lo voy aterrizando. Para proteger el testimonio de la iglesia, de la burla y de la murmura de los impíos, de los inconversos. Hermano, cuánta burla en contra de la iglesia. Mire, vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Carta de Pedro, capítulo 2, 9. Vamos ahorita, aquí estamos ya. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 12, dice la Escritura, hermano. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos, que combaten, dice, contra la vida. Mantengan entre los incrédulos, oiga bien, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hermano, porque, y esto es tremendo, hermano, no es fácil, porque cuando un ministro de Dios peca, cuando alguien peca, no es un hermano que peque. Porque este mundo pecador, hermano, anda viendo, quieren destruir la iglesia, aborrecen el evangelio, la obra de Cristo, a los que sirven a Cristo, hermano. Entonces, y la disciplina va a proteger el testimonio de la iglesia. Hay familias, hermano, he hablado con familias. Yo he trabajado como ejecutivo de venta con muchas familias. Cafetaleras conocí en mi juventud y cómo mantienen ellos una disciplina con su familia. Cuidado por el apellido que ellos llevan. Mira lo que vas a hacer y tu carro y esto, porque si no van a hablar de mí. Así tremenda la familia, hermano. Van a hablar de la familia y vas a ensuciar el testimonio de la familia. Y la familia en la fe. La familia en la fe, hermano, cuando nosotros hacemos algo, dañamos el testimonio de la familia en la fe. Y se burlan ahí, hermano. Y se burlan. Es lo que les dijo, no tengo el texto aquí, pero en Romanos se recuerda lo que les dijo allá Pablo. Tú que deseas ser judío y dices que no se debe roba, que no se debe de mentir, mientes y haces estas cosas. Y el nombre de Dios les dijo es blasfemado por causa de vosotros. Qué terrible, hermanos amados. Y es por eso que la disciplina debe ser parte esencial en la adoración. Y eso entra en el principio regulador ahí, hermano. En la iglesia, en una iglesia bíblica. Sí, hermano, si no hay disciplina, entonces
se desenfrena ahí la cosa. Y ese es el octavo propósito de la disciplina eclesiástica, para proteger el testimonio de la iglesia, hermano, de la burla y la murmuración de los inconversos. Así es, hermano. Que Dios nos ayude. Y número 9, último, y después voy a dar unos 5 minutos rápidamente, de las consecuencias de ignorar la disciplina en la iglesia. Para prevenir, escuche esto, número 9, para prevenir, ay hermano, que Dios tenga motivo para oponerse a la iglesia. Y ahí tenemos que leer Apocalipsis capítulo 2 al 13, recuerden. Pero tengo contra ti. Y a la otra iglesia, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel. Pero tengo contra ti que practiques la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Y Dios llama al arrepentimiento. Y si no, dice, voy a traer juicio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Hermano, y Dios se comienza a oponer a la iglesia. Qué terrible es. Una iglesia donde no hay disciplina, donde hay inmoralidad, hermano, todo. Dios se está oponiendo a esa iglesia. Y ese es el propósito de la disciplina, el número último, para prevenir que Dios tenga motivo de oponerse a la iglesia. ¿Puede oponer Dios a la iglesia? Claro que sí. Si las cosas no se están haciendo como Él ha establecido y mandado en su palabra, va a haber una oposición para el ministerio, hermanos amados. Y eso debemos de saberlo muy bien. Pero nosotros queremos ser más sentimentalistas, queremos ser más misericordiosos que Dios, los pastores, ¿me entienden? Y no, hermano, no, y no es así la cosa. Rápidamente, consecuencias de ignorar la disciplina y no practicarla, hermano. ¿Sabe qué? Y eso me llena, es peligroso. 1, juicio de Dios. Hermanos, si no pregunten en la iglesia de Corintios, y no les importó la disciplina eclesiástica, y que ya Pablo había determinado a Tito y a Timoteo en sus cartas pastorales, no la ignoraron. Permitieron inmoralidades, borrachera, que jugaran con la cena del Señor, problemas en el matrimonio, o sea, no hicieron nada, casos de inmoralidad, y a ellos no les importó nada a los líderes de esa iglesia. Que jugaran con la cena del Señor, algo tan sagrado, hermano. Y por eso dice que algunos dicen, ya se murieron, mira, ¿quién les quitó la vida? El Señor. Y otros dicen, están enfermos. Qué terrible, hermano. Así es. Juicio de Dios. Las consecuencias. Y nosotros cuando disciplinamos ahí, hermanos, los hermanos con amor y misericordia, los que les estamos ayudando es a librarlos del juicio de Dios. Y la gente lo que hace es enojarse, hermano, y molestarse. Y dice, ¿y estos quiénes son para meterse en mi vida? Y es terrible, hermanos, es terrible. Y por eso en muchas iglesias la gente hace lo que le venga en gana y vive como quieren. Los pastores, bien, gracias, van a rendir cuenta de ello. Juicio de Dios. Otra consecuencia, la gente se llena de orgullo espiritual. Ay, ¿qué? Yo soy líder aquí, hago lo que yo quiero. Y viviendo en pecado. Viene como otra consecuencia, que la iglesia se llena de orgullo espiritual, como la iglesia de los Corintios. Mire, la iglesia sirve de burla y se burlan, hermanos. Y ahí vimos que el 7 era, en el 8, era para proteger el testimonio, que los impíos, hermanos, no se burlen. Entonces, otra consecuencia de ignorar la disciplina eclesiástica, hermano, sin normas, sin reglas, claro, sustentadas con textos bíblicos, es que vamos a servir de burla, hermano. Y ve ahí las noticias y las cosas que se suben a diario y todo lo que se habla ahí de las iglesias y los pastores. Y se burla la gente, molesta, honestamente. Y ahí estaba viendo unos videos últimamente de alguien que, ahí, de una persona que salió, un pastor bien conocido ahí. Y que por cierto me dio clases a mí, me dio algunas materias a mí.
Y las redes sociales, hermano, lo hacen, pero sin misericordia. Y así van muchos hombres de Dios, muy conocidos, hermano, ahí, que fueron sorprendidos. Entonces, bien tremendo. Servimos de burla. Y último, y este me preocupa, la última consecuencia de no practicar disciplina eclesiástica en la iglesia es que los pecadores van a tomar control de la iglesia. Así es. Hay iglesias que son controladas por gente no convertida, hermano. Si no, pregúntale a Diótrefes en la tercera carta de Juan, que los misioneros, los predicadores itinerantes que Juan conocía, lo recomendaba, buena doctrina, fieles a Cristo, hermano, no los dejaba entrar a la iglesia, ni los hospedaba. Y a los que lo recibían y lo hacían y le ayudaron, los expulsaba de la iglesia. Imagínense, estaba en contra del reino de Dios. Era un impío, pero él dominaba la iglesia, hermanos amados. ¿Cómo se dio eso? Alguien me preguntó un día, pastor, ¿y por qué estaba pasando eso en la tercera carta de Juan allí en esa iglesia? ¿Por qué habían dejado la disciplina? Porque en esos tiempos ya estaban dejando la disciplina, ¿se recuerda? Cuando Juan escribió las cartas estas, y Apocalipsis, si no, pregúntele a la iglesia de Éfeso, a todas las iglesias que le tengo contra ti, pero que tiene nombre de que vive y está muerto. Y la iglesia había sido penetrada. Y a muchos habían dejado esa práctica ya de la disciplina eclesiástica que Pablo recomendó a Tito allá y a Timoteo. Porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y la ignoraron, hermanos amados. Entonces, esta consecuencia es bien tremenda en la falta de disciplina bíblica eclesiástica. Muchos pecadores impíos dirigen las iglesias. Sí, hermanos, ya las mandan. Mandan al pastor, lo manipulan, lo doblegan. Y ahí están, hermanos. Desgraciadamente, así es. Y cualquier parecido me pareciera que es pura coincidencia, como se lo repito. Y ahora, yo he terminado aquí, hermanos, con esto. Y hemos aprendido que la disciplina en la iglesia es una práctica bíblica. La gente dice, yo escucho, es que eso los reformadores lo inventaron y los calvinistas dicen, porque no, eso, ¿quién dice eso, hermano? Eso es falso. Eso es falso. Otros dicen, no, es que los pentecostales lo inventaron porque lo hacen en sus iglesias. No lo hacen tan bíblicamente como está en la Biblia, pero lo han hecho algunos. No, hermano, esto está en la iglesia primitiva. Esto está en las cartas pastorales de Pablo que él manda a las iglesias. Allá, hermano. Surge en aquella época, en la salvación, allá en los primeros siglos, en el primer siglo de la iglesia, hermano, pero que conforme se fueron apartando y dejando la iglesia, se corazón. De que Dios nos ayude. Dios nos ayude, hermanos amados, a mantener esa disciplina. Que Dios nos ayude realmente. Y si hemos pecado contra Dios, arrepintámonos. Reconozcamos el pecado, apartémonos de Dios, volvámonos a Dios. Y comencemos y luchemos por hacer las cosas que agradan a Dios. Que agradan a Dios. Así que, gloria a Dios, vamos a orar. Me siento muy cansado. Voy a descansar. El sábado tengo que predicar y el domingo la campaña evangelística. Allá en Atiquizay, ayúdenme a orar, por favor. No es fácil predicar, hermanos, allí para la salvación. Así que llévenme sus oraciones por mi salud. Y adelante. Padre y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos edifica, nos exhorta, pero que también nos consuela, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de la disciplina, Señor, porque sin disciplina no vamos a ningún lado, Señor. Disciplina para orar, disciplina para leer la Escritura, para buscar tu rostro, para el servicio, para el trabajo, Señor. Disciplina con nuestro propio cuerpo, Señor. Debemos de ser disciplinados, Padre Santo. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Y aceptar cuando las cosas vengan, Señor, por parte de tu palabra, porque tú así los has instituido, Señor. Gracias por esta enseñanza que va a quedar guardada ahí, Señor. Y que sea de bendición para aquel que la va a escuchar. Y si alguien de lo que la va a escuchar, Padre, está extraviado de la fe, que tú puedas usar esta palabra para volverlo a tus caminos, Señor. Si alguien ha pecado contra ti gravemente, que puedas usar esta palabra para llevarle al arrepentimiento, Señor, y al reconcilio, Señor. Y si alguien va a ver este video que no te conoce,
que tú, Señor, puedas usar para traer salvación, Señor, traer convicción de pecado, de juicio y de vida eterna, Señor. Gracias, Padre Santo, y que toda la gloria y la honra sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Un abrazo. Seguimos ahí en contacto.